¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Pues bienvenido a tu programa Principios de Fe. El tema de hoy está súper padrísimo. Es una enseñanza que Dios, si tú logras entenderla y comprenderla, vas a poder caminar en la autoridad de Cristo Jesús. Vas a poder caminar en el nombre, en la autoridad que Dios nos ha delegado como todo cristiano. ¿Qué te parece si antes de empezar vas por tu Biblia y la abres en Mateo capítulo 11, versículo 12? Y también, mientras esperamos a que vayas por tu Biblia, si esta predicación ha sido de gran bendición, más bien si estos estudios han sido de gran bendición para tu vida, te pido que le des compartir para que más personas puedan recibir este mensaje, ¿ok? Vamos a darle compartir, toma tu teléfono ahí y dale compartir en tus páginas, en donde quieras. La enseñanza de hoy no te la pierdas, ahorita en 2 minutos la enseñanza se llama tener una fe con denuedo. ¿Te gustaría tener una fe que siempre camine en la victoria? ¿Te gustaría tener una fe que camine siempre en el conocimiento de todo el bien que está en Cristo Jesús? ¿Te gustaría ir a predicar a los lugares? ¿O te gustaría estar en tu casa y que hubiera algún enfermo y poner la mano sobre él y sanar? ¿Te gustaría que la enfermedad corriera de tu vida todos los días? Eso es lo que te voy a enseñar el día de hoy. La palabra de Dios así lo dice y así lo vivo y así lo creo, ¿ok? Abre tu Biblia en Mateo capítulo 11, versículo 12. Pero antes, dale compartir. Si no has dado compartir, dale compartir. Déjame compartirlo en mi página personal, ¿ok? Perfecto. Ya estás dándole compartir. Entonces prepárate, porque el día de hoy vamos a ver un tema que verdaderamente yo vivo en esto que te voy a enseñar el día de hoy. Yo, gracias a Dios, no me enfermo. Gracias a Dios, cuando el diablo quiere entrar a mi vida, lo puedo echar fuera en el nombre de Jesús, por conocer el nombre de Cristo Jesús. Y eso es lo que hoy te voy a enseñar. Cómo tener una fe violenta. Sí, escuchaste bien, una fe violenta. ¿Ok? Una fe, hoy te voy a explicar la palabra violenta porque muchas personas piensan que violenta tiene que ver como lo que hoy nos imaginamos de golpear personas y todo eso. Y eso no es. Una fe violenta espiritual te la voy a explicar. ¿Ok? Por último, dale compartir. Si no le he dado compartir, déjame lo voy a compartir en otra página. Y listo. Perfecto. Y abre tu Biblia en Mateo capítulo 11, versículo 12. Ok. ¿Qué te parece si abres tu Biblia en Mateo capítulo 11, versículo 12? ¿Ya fuiste por tu Biblia? Perfecto. Vamos a orar. Ahí donde estás, dile al Señor: Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das el día de hoy de escuchar tu palabra, de comprenderla, de amarla y ponerla por práctica. Yo te pido que el día de hoy abra mis ojos, mis oídos espirituales para yo poder poner esta palabra por práctica, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, este es tu lugar. Muévete, guíanos y desenvuélvenos esta palabra para nosotros comprender toda la autoridad que está en el nombre de Jesús. Amén. Ok, perfecto. Vamos a empezar. Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Antes de explicarte este versículo, déjame decirte rápidamente que esta es la tercera vez que predico este tema en esta semana. El domingo lo prediqué en la iglesia y muchas personas en la iglesia se quedaron un poquito asombradas porque cuando apenas te dan un bocado, apenas lo están masticando, ¿ok? El día de hoy tuve la oportunidad de predicar en un centro de rehabilitación de mujeres y también fue la primera vez que estas mujeres se quedaron un poquito con la cara de what, pero lo creyeron y empezaron a experimentar ese bocado. Cuando empezamos a adorar a Dios, Dios me dijo que fuera a poner las manos sobre cada una de las personas, ¿ok? Entonces fui a poner las manos sobre cada una de las personas que estaban en el centro de rehabilitación. Yo no sabía qué era lo que Dios iba a hacer, pero yo le creía que en el nombre de Jesús hay poder para hacer lo que Él quiere hacer, ¿ok? Si es sanidad, liberación, restauración. Eran como 20 internas y puse las manos sobre cada una de ellas. Prediqué este tema.
Y al final de predicar este tema, y muchas de ellas levantaron la mano y empezaron a decir, ahora comprendo qué fue lo que pasó. Yo le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dijo, es que yo tenía un dolor aquí en el cuello y cuando yo estaba hincada orando y usted puso las manos sobre mí, ese dolor se fue. Y luego pasé, otra persona dijo, yo estaba hincada orando y cuando usted puso las manos, oí lo que Dios me quiso decir. Y otra persona que estaba también orando, puse las manos sobre ella y me dijo, lo que usted me dijo es lo que yo le acababa de preguntar a Dios. Yo le había hecho una pregunta, Dios me dice, y lo que usted me habló es algo que Dios en ese momento me contestó. Yo solo acabo de pedir y Él me habló. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. Y eso es lo que te voy a enseñar el día de hoy. ¿Te gustaría ser libre de las enfermedades? ¿Te gustaría ser libre de la escasez económica? ¿Te gustaría ser libre también de toda la opresión que el diablo quiera traer a tu vida? Es decir, todos los días enfrentamos opresión. No me malinterpretas. Un cristiano todos los días enfrenta aflicciones. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiar en mí, yo he vencido el mundo. Eso es lo que Jesús dijo, ¿ok? Entonces, como Jesús dijo eso, todo cristiano, es una mentira que un cristiano no todos los días no enfrente aflicciones. Todos los días presentamos aflicciones. Tú me vas a decir, entonces, ¿para qué quiero ser cristiano si todos los días se me vienen aflicciones? Sí, pero Dios, como siempre lo he dicho, Dios no nos dejó mancos. Dios nos dio el nombre que es sobre todo nombre, para que tú y yo lo usemos. Para que tú y yo usemos el nombre de Jesús. Y cuando nosotros podamos usar el nombre de Jesús, entender que es el nombre de Jesús, entonces tú te vas a dar cuenta que el nombre de Jesús tiene poder. El gran problema en la iglesia es que la mayoría de las personas en la iglesia, y cuando me refiero a la iglesia no me refiero a personas dentro de una iglesia, sino me refiero a todo el cuerpo de Cristo Jesús. La mayoría de los creyentes en Cristo Jesús no conoce el poder que hay en el nombre de Jesús. Y uno, no conoce el poder, y dos, no conoce que ese poder que está en el nombre de Jesús nos ha sido dado a nosotros en forma de autoridad. Es decir, es como que si Dios nos diera un poder legal donde dice, tú puedes hacer todas mis obras en el nombre de Jesús. Yo te lo firmo, aquí está. Y es un poder legal. ¿Ok? Ahí vamos para entrar al tema. Ahorita te estoy dando un preámbulo rápido para que tu mente vaya agarrando todo lo que vamos a enseñar el día de hoy. ¿Ok? Entonces, Dios te ha dado un documento, un poder legal para usar su nombre. Y cuando tú usas su nombre, el diablo tiene que huir de esa situación. Pero la mayoría de los cristianos no conoce el poder que hay en el nombre de Jesús y segundo, no conoce que ese nombre no ha sido dado a nosotros. Y ahorita te lo voy a explicar. La mayoría de los creyentes utiliza el nombre de Jesús solamente como un amuleto de buena suerte. Por ejemplo, muchas personas han orado, ay Padre, te pido esto, te pido aquello o aquello el otro, y en el nombre de Jesús, ¿cierto? Piensan que nosotros debemos embarrar nuestras oraciones con el nombre de Jesús. No, señores, nuestras oraciones están fundamentadas en la fe del poder que está atrás del nombre de Jesús. Es decir, la Biblia dice que por lo que Jesús hizo, tenemos acceso al Padre, ¿ok? Por la sangre de Jesús tú y yo tenemos acceso al Padre. Pero por el nombre de Jesús es que las cosas suceden. Si tú hoy en día estás enfermo y no estás teniendo victoria sobre esa enfermedad, es porque tú no conoces el poder del nombre de Jesús. Muchos creyentes hoy en día no conocen el poder que Dios nos ha dado en forma de autoridad en el nombre de Jesús, ¿ok? Y cuando tú no conoces el nombre de Cristo Jesús, tú solamente lo untas, como untas mantequilla en un pan. ¿Qué quiere decir eso, untar mantequilla en un pan? Tú le das una mordida y te sabe más a pan que a mantequilla, ¿cierto? Bueno, muchos cristianos hacen lo mismo, no conocen el poder investido atrás en el nombre de Jesús. Primero, no conocen el poder. Segundo, no saben que ese nombre se nos ha dado a nosotros. Ahora sí vamos a empezar el tema el día de hoy. Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquí hay dos formas de ver este versículo. Uno es, la primera que te voy a enseñar es que los violentos arrebatan el reino de los cielos en una forma en que
La gente violenta o los demonios no están permitiendo que el reino de Dios avance. ¿Por qué no están permitiendo? Porque están siendo violentos ellos y están sacando a las personas, ¿ok? Bueno, lo mismo pasa. Satanás vino a robar, matar y destruir. Satanás no te va a pedir permiso para poner una enfermedad en tu vida. Satanás no te va a pedir permiso para venir a poner una escasez en tu vida, un problema. Él no va a pedir permiso. Él va a entrar de una forma violenta a tu vida. ¿Eso qué significa? Significa que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y se quiere meter violentamente a la vida de las personas para amargar sus vidas, ¿ok? Eso es lo que dice, pero porque nosotros lo permitimos, ¿ok? Ahora si leemos este versículo del otro lado del contexto, en donde dice, los hombres de Dios arrebatan, los hombres violentos para Dios arrebatan el reino de Dios, significa que cuando tú tienes una fe fuerte con denuedo, ¿qué significa denuedo? Valentía. Cuando tú tienes una fe fuerte, valentía, no confiando en lo que tú puedes hacer, sino en el nombre de Jesús, tú te vas a dar cuenta que tu fe es violenta. Te voy a explicar la palabra violenta. La palabra violenta significa usar uso de la fuerza para dominar a alguien para un fin, para un bien. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué nuestra fe tiene que ser violenta? Porque si tú no dominas al diablo, el diablo te va a dominar a ti. ¿Sabías que tú eres responsable de tu propia vida? ¿Sabías que Dios, lee Romanos capítulo 12, versículo 1, dice que, hermanos, presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios? Eso quiere decir que tú eres el responsable de tu vida. Todo lo que tú permitas en tu vida, tú lo estás permitiendo, ¿ok? Bueno, la Biblia dice que Satanás anda como un rugiente buscando a quien devorar. Pero Dios no nos dejó mancos, nos dejó su nombre. Y gracias a su nombre, tú y yo podemos tener una fe violenta. ¿Qué es una fe violenta? Te vuelvo a repetir la palabra violenta. La palabra violenta significa hacer uso de la fuerza para dominar a una persona para lograr un fin. ¿Ok? Es decir, tú y yo dominamos al diablo por lo que Jesús hizo. No porque tú y yo tengamos poder, sino por lo que Jesús hizo, tú y yo dominamos al diablo. Es decir, Jesús dominó al diablo y Él nos dio ese dominio a nosotros. ¿En cómo nos dio ese dominio? En su nombre. ¿Ahora entiendes un poquito la dimensión del nombre de Jesús? Te voy a explicar rapidísimamente. Y esta es la forma en que yo vivo. Cuando viene una enfermedad a mi vida, yo digo, en el nombre de Jesús, demando que toda enfermedad se vaya ahora mismo de mi vida. Y la enfermedad se va. El diablo puede estar ahí como 5 o 10 minutos diciéndome, no me he ido, no me he ido. Y yo le digo, te tienes que ir, porque en el nombre de Jesús yo creí y te fuiste. Y se va el diablo. Toda enfermedad se ha ido de mi vida. Y es la forma en que tú puedes vivir y es la forma que Dios quiere que viva. ¿Tienes una enfermedad? ¿Tienes un problema económico? ¿Tienes un hijo o una hija que está viviendo en adicciones, en drogas o está viviendo fuera de la voluntad de Dios? Bueno, esto es el poder de Dios para que tú en el nombre de Jesús cortes con eso y empieces a caminar en toda la autoridad que Dios te ha dado, ¿ok? Bueno, ¿cómo dominamos al diablo? Bueno, la Biblia dice que a través del nombre de Jesús tú y yo podemos dominar al diablo. ¿Para qué lo queremos dominar? Para echarlo fuera de nuestras vidas, para echarlo fuera de mi salud, para echarlo fuera de mis finanzas, para echarlo fuera de mis amigos, de mis familiares. ¿Ahora estás comprendiendo? La Biblia dice que tú y yo somos los cuidadores de nuestras vidas, tú y yo somos los que permitimos o no. Entonces Dios nos ha dado su nombre para dominar al diablo para un fin, echarlo fuera. Ahora, ¿tú a poco le vas a decir al diablo, diablo, salte, por favor, salte? O diablo, ándale, ya salte, ya van 3 días que no me dejas dormir, salte. O ya vete, ¿verdad que no? La Biblia dice que tienes que echar fuera demonios. Echar fuera demonios es tomar al diablo y echarlo fuera. ¿Te estás dando cuenta ahora de la violentez de tu fe? ¿Te estás dando cuenta por qué tenemos que tener una fe violenta? Las personas cuando predico este tema o cuando lo anuncio, muchas personas piensan que estoy hablando de violencia física. No, señores, la Biblia dice que todo cristiano no tiene lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades en los lugares celestiales. Es decir, nuestra fe tiene que ser violenta y agresiva, no con las personas humanas, sino con las potestades que quieren atacar nuestra vida, que quieren atacar la vida de nuestros seres queridos, que quieren atacar nuestras finanzas, nuestra salud. Ahí tú te tienes que volver violento para que en el nombre de Jesús lo eches fuera. Ahora, si fuera por nuestro poder tú y yo, no podríamos echar fuera al diablo. La Biblia dice que el diablo es uno de los ángeles más poderosos.
De hecho, de acuerdo a las jerarquías que Dios diseñó en los ángeles, el diablo es uno de los tres, no me acuerdo si de los 3 o 5 o 6 ángeles más poderosos que hay. Es decir, por poder, tú y yo no podemos echar fuera al diablo. Pero ¿cómo es que podemos dominar al diablo? ¿Cómo es que podemos tener una fe con denuedo? ¿O cómo es que podemos tener una fe con valentía para echar fuera al diablo? Sencillo, en el nombre de Jesús. Dios, haz de cuenta que Dios hizo un poder y dijo, aquí está mi poder. Todo mi poder te lo firmo en el nombre de Jesús. A tu nombre, Adrián. Ponle tu nombre. Como te llames, ponle tu nombre. Ahí está, en el nombre de Jesús está hecho. Y Dios te está entregando una carta, que es esta, por eso se llama Nuevo Testamento y Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento te lo está entregando, te está diciendo, usa mi nombre para que en mi nombre eches fuera demonios. Usa mi nombre para que en mi nombre sea sano. Usa mi nombre para que los demonios corran de la vida de que aquellas personas que están dominando, aquellos demonios que están dominando aquellos familiares, amigos tuyos. ¿Ok? Entonces, ¿me estás comprendiendo? Perfecto. ¿Cómo es que Jesús ganó ese? Déjame decirte así rápidamente. Jesús no necesitaba venir, más bien Jesús no necesitaba ganar el nombre. ¿Por qué no necesitaba ganar un nombre? Porque la Biblia dice que Dios era Dios, Jesús era Dios. Es decir, Jesús tenía el nombre. Él vino a la tierra por 2 razones específicas. Mucha gente piensa que la primera razón específica por la que vino Jesús es para el perdón de nuestros pecados. Y la Biblia nos enseña que Jesús, en Gálatas capítulo 3, nos enseña que Jesús nos redimió de la ley, de la maldición de la ley. ¿Qué significa la maldición de la ley? Si no sabes qué es la maldición, lee Deuteronomios capítulo 28, versículo 15 en adelante, y te vas a encontrar toda la maldición. Bueno, toda esa maldición, Jesús nos redimió. Lo segundo que Jesús vino a hacer es lavarnos de nuestros pecados, el perdón de pecados. Es decir, vino primero a cortar la maldición de la ley, y segundo vino a lavarnos de nuestros pecados. Entonces, si la maldición de la ley ya fue cortada en Cristo Jesús, entonces ¿por qué todavía la sufrimos, las enfermedades? ¿Por qué todavía vienen situaciones a nuestras vidas? Porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Como te lo dije ahorita, Dios no nos dejó mancos. Por eso Dios vino al mundo, murió por nosotros. Cuando Jesús murió por nosotros, dice la Biblia que pasó 3 días en el infierno. Y en esos 3 días en el infierno, Él estaba en el infierno y Satanás y todos los secuaces se burlaban de Jesús diciéndole, ja, Jesús, mira, ¿dónde estás en el infierno? ¿Ya ves? No, tú no tienes poder. Y el diablo decía, yo tengo el poder, fíjate. Pero la Biblia dice que al tercer día, Dios lo resucitó de los muertos. Entonces cuando Jesús les dijo, no, tú no tienes poder, Satanás, yo he ganado y he triunfado. Dios me va a resucitar por mi obediencia. Todos empezaban a burlar, pero el tercer día que Dios resucitó a Jesucristo de los muertos, me imagino al diablo y a la muerte y a todos, no, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? No puedes irte, te gané yo, te maté yo. La Biblia dice que si los demonios y Satanás hubieran sabido que al matar a Jesús iba a ser su perdición, no lo mataban. Pero como ellos no sabían, pensaron que había ganado. Pero cuando Dios lo resucitó de los muertos, dice la Biblia que ni la muerte lo pudo retener. Imagínate Jesús subiendo y la muerte trepada en los pies de Jesús. No te puedes ir, yo te vencí. Y Jesús riendo a esa hora diciéndole, ja, yo te vencí, muerte, te vencí a ti, Satanás, y te vencí a todos. Bueno, la Biblia dice en Colosenses 2:15, dice la Biblia que Cristo Jesús despojó a los principados y a los potestades y los hizo esclavos y los humilló en su desfile victorioso. ¿Cuándo pasó esto? Aquí sencillo. Déjame te voy explicando por parte. Si te pierdes, por favor, anótame ahí y diga, Adrián, no entiendo esto, ¿ok? Lo primero que te enseñé es que Jesús no necesitaba un nombre. Él vino y murió por nosotros para darnos un nombre. ¿Por qué nos vino a dar un nombre? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Jesús quiere que tengamos una fe violenta. ¿Cómo podemos tener una fe violenta en el Espíritu? Usando su nombre, porque la palabra violenta viene de usar uso de la fuerza para dominar a alguien para un bien. Es decir,
Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús podemos dominar nosotros al diablo. No porque tú y yo tengamos poder, sino porque el poder está en Dios, pero Él nos dio un poder legal donde dice que tú y yo podemos usar su nombre. ¿Cuál es ese poder legal? La Biblia. Dice que todo el que creyere, fíjate, todo el que creyere, si no me crees, vamos rapidito a Marcos, capítulo 16, versículo capítulo 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes creen? Tú y yo. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Te estás dando cuenta? En mi nombre. Estas señales seguirán a los que creen. Aquí está el poder. Dios te dio un poder legal donde tú puedes usar el nombre de Jesús para que el nombre de Jesús, para que puedas echar fuera al diablo de tu vida. ¿Me estás entendiendo? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Jesús no necesitaba ese nombre porque Jesús ya era Dios. Entonces Él vino a morir para darnos su nombre. Su nombre. ¿Para qué vino a darnos su nombre? Para decirle al diablo, tú no tienes más poder sobre mí. Ahorita que toda la gente está vuelta con el tema del COVID otra vez, me voy a infectar. Señores, si tú aprendes a conocer el nombre de Jesús, el diablo y las enfermedades te hacen los mandados. ¿Por qué? Porque dice, en mi nombre echarán fuera demonios y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Tú tienes que conocer el nombre de Jesús. Tienes que dejar de usar el nombre de Jesús solamente como un amuleto de buena suerte. En el nombre de Jesús. No, señores. Cuando uno ora en el nombre de Jesús, tiene que saber que Jesús mismo está presente en ese lugar para hacer las obras. Ahorita te lo voy a explicar cómo, ¿ok? Bueno, dice, en el nombre de Jesús, ¿ok? Entonces, cuando te estoy explicando que cuando Jesús murió y resucitó y estaba yendo para el cielo, la muerte no lo pudo retener, ¿ok? Entonces, en Colosenses, fíjate lo que dice Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Fíjate lo que dice. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Otra versión dice que Jesús, que cuando Jesús resucitó a los muertos, vinieron los ángeles y encadenaron a los demonios. Ahí fue cuando Satanás y los secuaces de Satanás supieron que ya no tenían poder. ¿Tú nunca pensaste cómo Satanás engañó tanto ángel? Sencillo. Engañó tanto ángel porque le dijo que él era poderoso. Y luego cuando los mandaron a prisiones en forma de demonios, Satanás les dijo, no se preocupen. Yo he vencido. Yo soy más fuerte que Dios. Nosotros estamos haciendo nuestro reino acá abajo. Entonces Satanás empezó a lavarles el cerebro a los demonios que ya estaban con él. ¿Ok? Y ellos creían todavía en la victoria que ellos iban a ganar. Por eso cuando mataron a Jesús dijeron, ganamos, ganamos, ganamos. Pero cuando Jesús resucitó a los muertos, les dijo Jesús, éjele, no ganaron, yo soy el Señor. Y dice la Biblia que en ese momento Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué le dio Dios un nombre que es sobre todo nombre? Sencillo. Porque cuando Jesús vino a la tierra y vino a hacer la voluntad del Padre, caminó en obediencia. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, yo no quiero morir, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya? Bueno, cuando él estaba ahí diciendo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, todos los días Jesús le decía, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, Jesús todos los días rindió su obediencia a Dios. Y cuando él rindió todos los días su obediencia a Dios, cuando él murió, que fue obediente hasta la muerte, dice la Biblia, entonces Dios lo resucitó por su obediencia, dice la Biblia. Y cuando Dios lo resucitó, dijo, este es mi Hijo amado, y le he dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Ok? Cuando Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, le dio un nombre, dice la Biblia, más poderoso que todo. ¿Ok? Vuelvo a repetir y te vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué Jesús le dio un nombre? ¿Por qué Dios le dio un nombre a Jesús si antes de morir Jesús era Dios y no necesitaba un nombre? Porque ya lo tenía. Sencillamente, porque Jesús vino a ganar ese nombre para que tú y yo lo usemos, para echar fuera el diablo de nuestras vidas. ¿Ahora estás comprendiendo por qué podemos tener una fe violenta? Te voy a explicar cómo funciona el nombre de Jesús en el sentido que se nos ha dado la autoridad. ¿Ok? Vamos a suponer que un oficial de tránsito quiere parar un camión que va a la calle. Si un oficial de tránsito se baja a la calle y de repente ve un camión a 90 kilómetros y le dice, ¡párate! Y él lo quiere parar con sus propias fuerzas, ¿verdad que el camión lo va a atropellar? Lógicamente, ¿por qué? Porque él no tiene el poder. Pero ¿por qué un oficial de tránsito le puede decir a un camión, párate? Y se para. Sencillamente porque tiene una placa que representa que él es un tránsito y que representa a la ciudad, al estado
y al gobierno de México. Si el camión no se para, él puede hablarle a la policía para que la policía venga por él, porque él representa una autoridad. Él no tiene poder, pero representa una autoridad. De la misma forma que tú y yo no tenemos poder para echar fuera al diablo, pero tenemos autoridad. ¿Cómo una autoridad? Sencillamente, todo el que creyera en Cristo Jesús, Dios nos ha dado el derecho de usar su nombre. Y su nombre es la autoridad para que nosotros echemos fuera al diablo. Por eso te estoy explicando. Entonces, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, le dio un nombre para dárnoslo a ti y a mí, para echar fuera al diablo de nuestras vidas, para echar al diablo fuera de nuestras finanzas, para que tú y yo seamos sanos, para que nuestros hijos sean salvos, para que nuestros familiares sean salvos y para que el diablo no nos domine. Ahora vuelvo a repetir, estás entendiendo la palabra de violencia. Cuando Jesús dijo, desde el Juan el Bautista hasta estos momentos, el reino de los cielos sufre violencia. Tú y yo tenemos que ser violentos, tenemos que dominar al diablo, sacarlo con violencia. Tú no le vas a decir, diablo, salte. No, en el nombre de Jesús, fuera. Tú estás utilizando la violencia porque no lo quieres cerca de tu vida, no lo quieres dentro de ti, ni fuera, ni cerca de ti, ¿cierto? Bueno, entonces cuando Jesús resucitó a los muertos, Dios le dio un nombre. Y cuando Dios le dio un nombre, se lo confirmó. ¿Cómo se lo confirmó? Sencillamente, fíjate lo que dice ahí. ¿Cómo se lo confirmó? Cuando Dios lo levantó a los muertos y le dijo Jesús, Jesús, Él es el Señor y yo le he dado un nombre. Fíjate lo que dice Filipenses, aquí dice Filipenses. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Fíjate, por lo cual Dios... ¿Por qué lo exaltó Dios? Por su obediencia. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sobre el COVID, sobre la enfermedad, sobre cualquier tipo de enfermedad que sea. No importa la enfermedad, no importa la adicción, no importa la situación. Jesús, tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y tú te estás preocupando por el COVID, y tú estás más preocupada por la influencia, y tú estás más preocupada. Mejor ocúpate por estudiar el nombre de Jesús, que el nombre de Jesús tiene poder para echar de tu vida la enfermedad. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Ok? Hasta aquí está bien. Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Y cuando Dios levantó a Jesucristo de los muertos, el diablo le está diciendo a la muerte, no te puedes ir, yo te vencí. Y Jesús le dijo, no, yo te vencí. Y para que todo el mundo vea en el cielo que yo te vencí, y todos los demonios vean que yo te vencí, entonces aquí es donde viene Colosenses capítulo 2 versículo 15, el que leímos, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Qué significa eso? Que en el nombre, como Dios le dio ese nombre, Jesús volvió a venir con el diablo y le dijo, entrégame todas tus armas, todo tu poder, ya no tienes tú más poder, te lo quito en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque yo tengo ese nombre. ¿Y cómo se comprobó? Sencillo, porque el diablo lo encadenaron al diablo y a sus secuaces. Y dice la Biblia que Jesús lo humilló. ¿Cómo lo humilló? Quitándole todas sus fuerzas. Jesús lo dominó. Es decir, una persona que se deja humillar por otra es porque la otra persona es más fuerte, ¿cierto? Y aquí dice la Biblia que Jesús lo humilló. Pero no humillarlo como en el término malo que conocemos, sino humillar en el sentido que le quitó todas sus pertenencias a Satanás y lo trajo. Imagínate un desfile. ¿Te acuerdas de esas películas antiguas donde salía un ejército, conquistaba una ciudad y al término de la guerra venía con esclavos y los venía arrastrando? Bueno, exactamente eso. Eso fue lo que pasó. Jesús encadenó al diablo y a sus secuaces, y en el cielo se juntaron todos los ángeles. Imagínate, en una calle grande se juntaron todos los ángeles y todos los creyentes que murieron, y todos los ángeles y creyentes aplaudiéndole a Jesús y diciéndole, bravo Jesús, tú eres el Señor, tú eres el Señor. ¿Por qué? Porque él venía caminando, Jesús, en su desfile victorioso, y el diablo venía atrás de él, pero el diablo no venía parado, el diablo venía arrastrado porque Jesús lo traía encadenado, porque Jesús estaba demostrándole a todo el cielo y a todos los del infierno que Él era el Señor. Y de la forma en que lo demostramos a la tierra es cuando tú y yo predicamos y proclamamos que Jesús es el Señor, como ahorita lo que estoy haciendo. ¿Me estás entendiendo? ¿Ok? Entonces, cuando Jesús desarmó
al diablo y le quitó todo su poder. Entonces la pregunta que me vas a decir es, bueno, ¿por qué se le quitó el poder? ¿Por qué el diablo todavía sigue poniendo enfermedades? Porque el diablo pone enfermedades en las personas que se dejen. ¿Ok? Quiero que te grabes ahorita que Jesús despojó al diablo de todo su poder. ¿Ok? Eso es lo que te grabes. ¿Ok? Vamos rapidito a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Juan 14, 12. Discúlpeme. Juan 14, 12. Ya llega hasta Juan 14, 12. Qué bueno, porque yo ya... Bueno, Juan capítulo 14, versículo 12, ¿ok? Fíjate lo que dice ahí. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Aquí hay varias cosas que analizar. La primera, de cierto os digo, eso significa que es una verdad verdadera. Vaya la redundancia, una verdad que es verdadera, significa que es algo que es así es, que está establecido, es un principio que Dios estableció. Y si Dios estableció un principio, ¿quiénes somos tú y yo para empezar a dudar y decir, no, es que en el nombre de Jesús, pues no sé si sea sano? Déjame decirte que si tú quieres intentar usar el nombre de Jesús, tú vas a fracasar. Pero si tú de verdaderamente empiezas a conocer el nombre de Jesús y pones las manos sobre los enfermos o sobre tu propia vida y dices, en el nombre de Jesús, yo creo todo lo que dice la palabra de Dios, que se va el demonio, yo lo creo en el nombre de Jesús que hay poder, yo creo que en ese nombre Jesús venció a la muerte de Satanás y yo creo que ese nombre ha sido dado para mí como autoridad, yo lo creo, así es que demando en el nombre de Jesús que te vayas a enfermedad. ¿Te estás dando cuenta de la diferencia a cómo usarlo? ¿Ok? Fíjate lo que dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Segundo punto, el que en mí cree. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos son creyentes? ¿Tú eres creyente? Entonces, si eres creyente, esta palabra es para ti. Yo soy creyente, tú eres creyente, entonces esta palabra es para ti, ¿ok? Esta palabra es para ti. Y si esta palabra es para ti, entonces fíjate lo que dice ahí. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Las obras que Jesús hizo, tú las tienes que hacer también. ¿Te estás dando cuenta? No es como dice Jesús, no es como creemos si Dios quiere, no. Te está diciendo que las obras que Él hizo, tú las tienes que hacer. Eso significa que Dios nos está dando un mandato. Y si Dios te está dando un mandato, ¿por qué no lo estás cumpliendo? Y la principal persona en hacer las obras es en tu vida. Tú me vas a preguntar, ¿qué obras? Sencillo. Vamos, Hechos capítulo 10, versículo 38. Estas son las obras de Jesús. Fíjate lo que dice Hechos 10, 38. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes es la obra de Jesús, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, en conclusión, ¿cuáles son las obras de Jesús? Es hacer el bien y sanar a los oprimidos, y eso incluye tu propia vida. Los oprimidos en cuanto a enfermedades físicas e enfermedades del alma, de la mente, emociones y voluntad. ¿Ok? Entonces Dios te está diciendo a ti que tú tienes que hacer las obras de Jesús. ¿Qué significa hacer las obras de Jesús? Sencillamente deshacer las obras del diablo. Aquí lo vimos, Hechos 10:38, como Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Es decir, Jesús con una fe violenta decía a los demonios, ¡sal fuera! Y el demonio salía fuera. ¿Te estás dando cuenta que Jesús nunca le dijo a un demonio, no, bueno, si quieres salir, sal? No, Jesús decía, sal fuera, ahora te lo ordeno. Y los demonios, había unos demonios que dijeron, no, Jesús, no nos mandes, por favor, mándanos a esos marranos, a esos cerdos. Y Jesús les dijo, vayan. ¿Te estás dando cuenta que es una fe violenta? Jesús nunca le dijo al diablo o a los demonios que si querían o algo. Jesús les ordenó, salgan fuera. Esa es la misma fe. Bueno, Jesús nos está diciendo aquí en Juan capítulo 14, versículo 12, de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores. Lo segundo que quiero que entiendas es que tenemos que hacer las obras. Es decir, tú y yo tenemos que hacer las obras de Jesús. ¿Qué significa hacer las obras de Jesús? Deshacer las obras del diablo. ¿Qué significa deshacer las obras del diablo? Cuando venga la enfermedad a tu vida, en el nombre de Jesús, tú deshaz la obra del diablo
quiere traer en tu vida. ¿Estás poniendo atención? Si el diablo quiere poner una enfermedad en un familiar tuyo, tú deshaz la obra del diablo haciendo la obra de Jesús. ¿Ok? Fíjate lo que dice ahí. Él las hará también y aún mayores. ¿Estás dando cuenta? Jesús nos está retando con una forma buena de decirnos, y tienen que ser mayores, háganlas. ¿Por qué son mayores? Porque ustedes están conmigo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Fíjate lo que dice el versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí hay dos cosas. Una, la palabra pedir aquí en el griego significa demandar. Acuérdate que la Biblia, el Nuevo Testamento, está escrito en griego. ¿Qué significa que está escrito en griego? Significa que hay palabras que su significado puede tener 3 significados o 2 significados. Por ejemplo, el más común que se me ocurre, pero ahorita no lo quiero decir, bueno, el más común que se me ocurre, ¿qué te puedo decir? Una cosa normal. ¿Qué onda? ¿No? Un ¿qué onda? Entonces tú cuando dices ¿qué onda? Significa hola, significa la ola, significa también cómo estás, ¿cierto? O sea, una sola palabra puede tener, o una frase puede tener 3 o 4 definiciones dependiendo cómo lo utilices, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, eso es lo que te quiero decir. Aquí la palabra pedir tiene la connotación demandar, ¿ok? ¿Qué significa esto? Significa, dice que, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, todo lo que demandes al Padre. Muchas personas se equivocan y piensan que dices, voy a demandar al Padre, Dios, demando sanidad, Dios, sáname, demando que me sanes. No, no es así. Demandar significa que tú conoces tus derechos y privilegios. Como ser humano, yo tengo derechos. Como mexicano, tengo derechos, ¿ok? Y como hombre, tengo derechos. Es decir, si alguien va en contra de mis derechos humanos, yo no tengo que pedirlos. Yo simplemente los demando. ¿Por qué? Porque son mis derechos, ¿cierto? Si yo quisiera salir a votar, vamos a suponer que mañana son las elecciones y yo quiero salir a votar y alguien me lo impide, yo no voy a pedirle a alguien que me deje votar, ¿cierto? Yo demando mis derechos, yo tengo derechos y demando votar, ¿ok? Bueno, lo mismo es con el creyente. Dice aquí que todo, fíjate bien, y todo lo que demandares en mi nombre, ¿te estás dando cuenta? Todo lo que demandares en mi nombre. Ahora quiero que entiendas, todo lo que demandares en mi nombre, ¿qué significa demandar? Es decir, yo demando sanidad en el nombre de Jesús. Tú no le vas a demandar al Padre. Tú vas a exigir tus derechos en el reino de Dios y le vas a decir al diablo, diablo, yo te demando que quites tu enfermedad de mi cuerpo ahora. Diablo, yo demando que quites tu enfermedad de mi hijo ahora. Diablo, yo demando que tú quites ahora ese problema financiero que estás trayendo de mi vida ahora. Yo demando en el nombre de Jesús que sueltes la vida de mi hija o de mi hijo que está preso en las drogas o en lo que tú quieras. En el nombre de Jesús, demando que lo sueltes. ¿Estás comprendiendo? ¿Estás entendiendo? Tú le estás demandando al diablo que suelte lo que es tuyo. ¿Pero por qué lo va a soltar? Porque estás en el nombre de Jesús. ¿Te estás dando cuenta que no estás orando y le vas a decir, Padre, te pido que en el nombre de Jesús mi hija sea sana? Padre, te pido, ¿te estás dando cuenta que no es eso? Tú tienes que demandar al diablo, tú tienes que demandar al diablo y decirle, sal fuera en el nombre de Jesús. ¿Te estás dando cuenta que ahora es una fe violenta? ¿Te estás dando cuenta que no es una fe tranquila, sino que es una fe violenta? Tan pronto ves al diablo entrar y dices, en el nombre de Jesús demando que sueltes a mi familia, demando que sueltes a mi hijo, demando que sueltes esto, demando que sueltes mis finanzas, demando que sueltes mi salud, en el nombre de Jesús, ahora. ¿Te estás dando cuenta que no estoy embarrando un pan con mantequilla y solamente diciendo una oración y diciendo en el nombre de Jesús? Y en el nombre de Jesús te lo pido. ¿Verdad que no? Estoy conociendo lo que es el nombre de Jesús, que en ese nombre se me ha sido dado a mí para tener la autoridad que Cristo mismo para sanar a las personas. Fíjate lo que dice ahí. Y todo lo que demandares al Padre en mi nombre lo haré. ¿Quién lo va a hacer? Jesús. Es decir, cada vez que tú vas con una persona y vas a orar en el nombre de Jesús,
tú estando consciente de lo que es el nombre de Jesús. Muchos de los creyentes cuando oran no están conscientes del nombre de Jesús. No están conscientes, hacen una oración larga. Padre, yo te pido que la sanes, que la levantes, que la restaures, Señor. Mueve, Señor, levántala, Señor, sánala. Y pasan 2-3 minutos y Señor, gracias por sanarla, Señor, gracias por sanarla. Y luego al final dices, y te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Te estás dando cuenta de la diferencia? ¿Te estás dando cuenta de la diferencia? Cuando una persona dice que Jesús lo hará, cuando una persona va, yo por ejemplo, cuando voy a orar por las personas, digo, en el nombre de Cristo Jesús, sé sana. La Biblia dice que Él lo hará. ¿Qué significa que lo hará? Sencillo. Yo creo, cuando pongo la mano sobre una persona, o cuando yo estoy por mi sanidad, y que el diablo me quiere atacar con mi sanidad, y le digo al diablo, en el nombre de Jesús, suelta mi cuerpo ahora, y ordeno y demando que esta enfermedad se vaya. Yo firmemente creo que Jesús se está parando delante de mí, conmigo, y le está diciendo que Jesús, porque Jesús está dentro de mí. ¿Te acuerdas ese versículo que dice, mayor es el que está dentro de mí que el que está en el mundo? Bueno, Jesús está dentro de mí y le está diciendo al diablo, en el nombre de Jesús, vete. Todo creyente es una imagen de Cristo Jesús. Todo creyente tiene a Cristo Jesús en su corazón. Fíjate lo que dice ahí. De cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará. Perdón, versículo 13. Y todo lo que demandares al Padre en mi nombre lo haré. ¿Quién lo hace? Jesús. Entonces cada vez que tú demandes que el diablo se vaya de tu vida, Jesús está demandándole al diablo, diciéndole, vete, porque la Biblia dice que en el nombre de Jesús, Él lo hará. ¿Ok? Te voy a dar otro ejemplo sencillísimo. Mateo, capítulo 18, versículo, creo que es el 20. ¿Ok? Pon atención, porque están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aquí dice cuando 2 o 3 congregados en mi nombre. Quítale lo de congregados en mi nombre, de 2 o 3. Ponle en mi nombre, en mi nombre. Al utilizar el nombre de Jesús, estando consciente de lo que ese nombre significa y representa, y que ese nombre, no solamente lo que significa y representa, que te ha dado Dios el poder, te ha dado a ti el derecho de usar ese nombre, para que tú digas, en el nombre de Jesús demando que esa enfermedad se vaya, y estás creyendo que Jesús está ahí en medio, es donde suceden las cosas. ¿Te estás dando cuenta que no estás embarrando un pan con mantequilla, sino que ahora toda la mantequilla le estás poniendo un poco de pan? ¿Estás comprendiendo la diferencia? Vuelvo a repetir, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El nombre de Jesús hace posible que el nombre de Jesús hace posible que Jesús esté ahí. Y por eso, cuando yo voy a orar por una persona y pongo las manos sobre ella, no pienso que soy yo el que la voy a sanar, porque yo no tengo poder para sanar. Lo que se me ha dado es su nombre para orar por la persona, y al momento de decir, en el nombre de Jesús se sana, yo tengo que creer que Jesús está ahí sanando a la persona. ¿Me estás poniendo atención? Hay 3 formas de usar el nombre de Jesús para nuestra vida diaria. Una es esto que dice aquí, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué significa esto? Para hacer las obras de Dios. ¿Qué significa? Que cuando nosotros podemos orar por sanidad, por una restauración de una persona, podemos orar por nuestras vidas para echar fuera al diablo en su nombre. ¿Ok? Eso es lo que significa. La otra forma está en Juan capítulo 15, versículo 7. Fíjate lo que dice Juan 15, 7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Esto es para cuando las personas están haciendo algo para Dios y van a llevar fruto para el Padre. Por ejemplo, yo le estoy diciendo, Señor, necesito una camioneta porque quiero ir a las sierras a predicar tu palabra. Yo te pido una camioneta porque tu palabra dice que si yo permanezco que si yo permanezco en ti y tus palabras permanecen en mí, puedo pedir lo que yo quiera y os será hecho, porque es para llevar fruto. ¿Ok? Entonces yo ya creí que mi camioneta está aquí. ¿Por qué? Porque lo pedí para llevar fruto. ¿Ok? Juan 14 habla de echar fuera al diablo para hacer las obras de Jesús. Juan 15, 7 y 8 habla para nosotros pedir para llevar fruto al Padre en nuestro ministerio o nuestra vida diaria. Juan 16, versículo 23 y 20. Estoy haciendo un paréntesis para que entiendas por qué, para que entiendas que Juan capítulo 14 no está hablando de pedir, está hablando de demandar.
Juan capítulo 15 sí está hablando de pedir en el nombre de Jesús para las obras del ministerio. Y Juan 16 está hablando de pedir para nuestras vidas diarias. Por ejemplo, dice, hasta en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo daré. ¿Quién lo va a dar? Jesús. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. ¿Te estás dando cuenta? Pedid y recibiréis. Jesús es el mensajero, dice la Biblia. Pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Os lo dará. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Dios lo va a dar. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibéis para que vuestro gozo sea cumplido. Esto que dice aquí Juan 16, versículos 23 y 24, tiene que ver con el pedir en la oración. Por ejemplo, cuando tú estás pidiendo, Padre, te pido que me des, en mi caso, Padre, te pido una esposa, Señor, para que mi gozo sea completo. Y Dios te empieza a traer eso, ¿ok? Padre, te pido, Señor, que en el nombre de Jesús me des sabiduría. ¡Pum! ¿Ok? Para que mi gozo sea completo. Padre, te pido que me des, ¿qué te puedo decir? Tal vez aquí puede entrar, si quieres algo material, aquí puede entrar. No es para el ministerio como lo que dije yo en Juan 15, 7, que les estoy pidiendo una camioneta para la obra de Dios. Tal vez tú no estés en la obra, tal vez tú la quieres porque no tienes un carro, porque tu carro ya no sirve, o tal vez tú quieres una casa porque no tienes una casa. Entonces tú le puedes pedir, Padre, te pido una casa, Señor, para que mi gozo sea completo. No significa que ya tengas una casa y le vayas a pedir otra, porque no es así. Significa que si tú no tienes casa, Dios te va a dar una casa. Si tú no tienes un carro y tú le crees a Dios que te va a dar un carro, Señor, te pido para que mi gozo sea completo. Dios te lo va a dar. ¿Me estoy explicando? Ok, ya te expliqué las formas de pedir, ¿ok? Volvamos otra vez a Juan capítulo 14, versículo 12. Y dice, y todo lo que demandares al Padre en mi nombre lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Sí, versículo 14, si algo demandares en mi nombre, yo lo haré. ¿Ok? Entonces aquí estamos hablando de demandar. ¿Cuándo demandas? Cuando tú vas a hacer las obras de Jesús, porque aquí dice que haremos las obras de Jesús en su nombre. ¿Qué es hacer las obras de Jesús? Echar fuera al diablo para hacer las obras de Dios. ¿Qué significa eso? Lo mismo que estamos hablando. El reino de los cielos sufre violencia, es decir, Satanás está viniendo con una ola de violencia para traer enfermedades a la vida de los creyentes, de la vida de las personas. Pero la Biblia dice que nosotros somos más violentos porque tenemos la fe en el nombre de Jesús y podemos oprimirlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y ahora entiendes violentez. Violentez significa oprimir, utilizar la fuerza oprimiendo a la persona, dominando a la persona para echarlo fuera. ¿Te estás dando cuenta? Eso es lo que la Biblia está diciendo. Nosotros podemos demandar al diablo que se vaya de nuestra salud, de nuestras finanzas. Te lo voy a comprobar. Hechos, capítulo 3, versículo 1, ¿ok? Vamos a cerrar con estos versículos. Hechos, capítulo 3, versículo 1. ¿Ya estás ahí? Fíjate lo que dice. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha le levantó, y al momento se afirmaron los pies y sus tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. ¿Te estás dando cuenta? Pedro no oró. ¿Te estás dando cuenta que Pedro no dijo, déjame orar, Padre, te pido que lo sanes? ¿Verdad que no? La Biblia dice que Pedro le dijo, levántate y anda en el nombre de Jesús. Lo que Pedro estaba haciendo es demandando los derechos, lo que dice Juan capítulo 14, versículo 12 al 14. Él demandó en el nombre de Jesús. Ahora, cuando Pedro le dio la mano y demandó, cuando Pedro le dio la mano y demandó en el nombre de Jesús que se levantara, la Biblia dice que Jesús lo hará. Jesús mismo estaba ahí levantando al cojo, diciéndole, levantándolo. ¿Me estás comprendiendo? Pedro no oró por la sanidad del cojo. Pedro exigió y demandó los derechos que esa persona, más bien que tenemos en el nombre de Jesús, los derechos de deshacer las obras del diablo para hacer las obras de Dios.
Pedro fue con una fe violenta. ¿Te das cuenta que Pedro fue con una fe violenta? Le dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Te estás dando cuenta? Te voy a dar otro ejemplo por si no me crees. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habían en Lidia, y halló ahí a un hombre que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida se levantó. ¿Te estás dando cuenta? ¿Verdad que Pedro, otra vez el mismo Pedro, no volvió a orar? Le dijo, Padre, te pido que lo levantes, te pido que... No, Pedro le dijo, yo conozco la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús te mando que te levantes. Demando, Satanás, que quites tus manos de la vida de esta persona. En el nombre de Jesús, suéltalo ahora. Él le mandó. ¿Te estás dando cuenta? Te voy a dar otro ejemplo. Ahí mismo en el versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Tú puedes decir, ¿cómo murió? Quiero que veas este ejemplo. Primero quiero que veas ahorita la curación de Eneas que hablamos ahorita. Dice la Biblia que era un discípulo. Quiero que entiendas, gracias Espíritu Santo por lo que me estás hablando. Me está diciendo el Espíritu Santo que quiere que entiendas que en estos dos ejemplos ellos eran discípulos, tanto Eneas como Dorcas. Y Dios no los dejó morir. Eso quiere decir que la voluntad de Dios es tu sanidad. ¿Me estás entendiendo? Pero ¿por qué hay personas que se mueren? ¿Por qué hay creyentes que se mueren antes de? Porque no conocen la autoridad que les ha sido dada en el nombre de Jesús para echar fuera todo mal de sus vidas, toda enfermedad. ¿Por qué hay cristianos que murieron en el COVID? Porque no conocen la autoridad de Cristo. Pero ¿cómo va a decir que no? Yo conocí un pastor que era muy bueno, ese pastor, muy joven, el pastor más o menos mi propia edad. Era un pastor tremendo, un pastor hermoso, pero ese pastor creo yo que no conocía la autoridad del nombre de Jesús. Y murió de COVID, murió y se fue con el Señor. Y me va a decir, Adrián, pero ¿cómo crees? Sí, la Biblia dice que nosotros somos responsables de nuestro cuerpo. Romanos 12:1. Somos los cuidadores de nuestro cuerpo. Si Satanás quiere poner una enfermedad, somos tú y yo los que lo tenemos que echar fuera en el nombre de Jesús. Hay personas que no conocen la autoridad en el nombre de Jesús. Hay muchos creyentes que han muerto por esta enfermedad y por muchas otras enfermedades, porque no conocen el conocimiento de la palabra de Dios y la autoridad que les ha sido dado en el nombre de Jesús para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Vuelvo a repetir, capítulo Hechos 10, versículo 36, ahora sí vamos con Dorcas. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, lo llevaron a la sala, donde le rogaron todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Fíjate, y oró. No oró a la persona para que la persona fuera sana, oró. Ahorita te voy a explicar esa parte. Y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro no oró para que la persona fuera sana. Pedro oró a Dios para decirle, Señor, yo nunca he levantado un muerto. ¿Cómo se levanta un muerto? Y me imagino que Dios le está diciendo, de la misma forma en que curaste a Eneas, de la misma forma que curaste al paralítico que estaba en el templo de la Hermosa, solamente di en el nombre de Jesús. Hay muchas veces que a mí me ha tocado orar por personas que yo no sé, no tengo ni una idea cómo Dios va a obrar, pero yo me pongo a orar con Dios, le digo a la persona, dame unos minutos, me pongo a orar con Dios, hablo con Dios y Dios me dice, haz esto. Y yo lo hago, y cuando lo hago, la persona sana. ¿Me estás dando cuenta? Yo no sé cómo sanar a las personas, pero yo sé que si busco a Dios en oración, Dios me va a revelar cómo sanarlo, pero siempre es en el nombre de Jesús. ¿Te estás poniendo atención? Entonces, aquí Pedro buscó la dirección de Dios. Cuando dice la Biblia aquí que Pedro oró, quiero que lo leas.
Pedro no oró para que la persona fuera sana. Pedro oró a Dios para buscar la dirección. Y cuando él recibió la dirección de Dios, él le dijo: Dorcas o Tabita, levántate. ¿Te estás dando cuenta que al cojo del templo de la Hermosa, a Eneas y a esta mujer Dorcas, a los tres le dijo: levántate? En otras palabras, demando en el nombre de Jesús los derechos que tiene el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús dice que en el nombre de Jesús echarán fuera demonios y sanarán enfermos. En el nombre de Jesús son sanos. Y se levantaron. Pedro lo que hizo fue demandar los derechos en el nombre de Jesús. Yo no sé la situación que tú estés pasando, si es una situación financiera o una situación económica, o yo no sé la situación que estés pasando. Tal vez tengas un familiar que está envuelto en drogas, que está envuelto tal vez en una forma de pensar que es una forma atada a vicios, porque la fornicación, el sexo, las drogas, el alcohol y todo eso son vicios. Tal vez hay personas que están atadas ¿cómo se llama esto? Ahí se me fue el nombre, bueno, al LGTB, que viene siendo lo de la parte de gay y todo eso. Tal vez hay personas que están atadas, tienes un familiar o algo así. Tal vez tienes una persona, un familiar que está enfermo de COVID. Tal vez tú mismo estás enfermo de alguna enfermedad. Dios te dice: conoce la autoridad que te he dado en el nombre de Jesús, porque cuando tú conozcas la autoridad que está dado en el nombre de Jesús, te vas a dar cuenta que no es un amuleto, no es nada más como embarrar un pan con mantequilla, sino que ese nombre tiene poder, y cada vez que tú lo usas en el nombre de Jesús, la gente es sana. Dios me ha permitido orar por muchas personas. En el nombre de Jesús he visto sanidades impresionantes, he visto mujeres que están en sillas de ruedas caminar, he visto personas que estaban al borde de la muerte ser sanas, personas que ya estaban desahuciadas, tiradas en la cama a punto de morir, en el nombre de Jesús sanar. Me ha tocado personas que tienen desde dolor de cuello, situaciones en su cabeza, dolores de cabeza, y en el nombre de Jesús se van los dolores. ¿Por qué? Porque camino en la autoridad de lo que sé que el nombre de Jesús representa. Pero no soy yo el que lo tiene que saber ahora. El que lo tiene que saber eres tú. Y el que lo tiene que empezar a aplicar eres tú. Y el que tiene que empezar a vivir una vida libre de enfermedades y una vida libre fuera de la opresión del diablo eres tú. Todo creyente, todo hijo de Dios se le dio un poder legal de usar el nombre de Jesús para echar fuera demonios y sanar enfermos. ¿Estás poniendo atención? Es impresionante cuando tú conoces que tu fe es una fe violenta. ¿Qué es una fe violenta? Una fe que agarra al diablo, lo domina y lo echa fuera. Vuelvo a repetir, tú y yo no tenemos poder para dominarlo, pero para eso Cristo murió, para darnos su nombre. Él no necesitaba un nombre, Él vino a morir para darnos su nombre, y en su nombre echarán fuera demonios. En su nombre tú y yo tenemos una base legal para decirle al diablo: sal fuera de mi vida. Ahora, cuando viene una enfermedad a mi vida, te voy a decir lo que yo hago. Cuando digo que yo nunca me enfermo, no estoy diciendo que la enfermedad no venga a mi vida. Claro que ha venido muchas veces la enfermedad a mi vida. Lo que no hago es abrirle la puerta. Es decir, viene un dolor de cabeza y empieza a venir, no sé, una congestión nasal. Y yo digo: en el nombre de Jesús, demando, Satanás, que quites tu enfermedad ahora de mí. En el nombre de Jesús te echo fuera. La enfermedad se va, porque la Biblia dice que se va. Pero el Satanás, dice la Biblia, resistir al diablo y esto era de vosotros. Si yo lo aguanté una vez, eso no es resistir. Viene el diablo otra vez, y viene 3, 4 veces, y las 3, 4 veces le digo: no, diablo, yo no te permito que pongas esa enfermedad. Y después de 3, 4 veces, el diablo se va. Después de 10, 15, 20 minutos de echarlo fuera, el diablo se va, y esa enfermedad se va sobrenaturalmente de mi vida. No porque yo sea alguien, sino porque he aprendido a caminar en el conocimiento de lo que Dios me ha dado. Y Dios te lo ha dado a ti también, si tú eres un hijo de Dios. Y si Dios te lo ha dado a ti, es tiempo de que tú empieces a caminar en los derechos y privilegios que tienes como hijo de Dios. Y el mayor privilegio que tienes como hijo de Dios es que te ha dado su nombre, para que en su nombre eches fuera demonios y sanes enfermo. Vuelvo a repetir lo que empezamos en el versículo. Desde los tiempos de Juan el Bautista, los reinos de los cielos sufren violencia. ¿Tú eres parte del reino de Dios? Tú sufres violencia. ¿Por qué? Porque el Satanás quiere robar, matar y destruir tu vida. Entonces tú lo tienes que echar fuera con violencia. ¿Me estás entendiendo? No con la violencia física,
por la violencia espiritual que tenemos en los derechos del Hijo de Dios, de aquel que murió y se entregó por nosotros, que al resucitar de los muertos, Dios le dio ese nombre. Y a él resucitar de los muertos y darle ese nombre, Dios te lo dio a ti y a mí y a todos los que creemos, para que echáramos fuera al diablo de nuestras vidas. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te prospere. Vamos a orar. Ahí donde estás. Si tienes una enfermedad o una situación, voy a orar por ti ahorita. Yo no sé la situación que tú tengas, pero solamente cuando termine de decir el nombre de Jesús, vamos a creer que en ese nombre hay poder para romper toda atadura en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad que nos das, Señor, el día de hoy de compartir tu palabra, de escucharla, de amarla, de entenderla, comprenderla. Y verdaderamente gracias porque tú nos has dado algo inmerecido. Nos has dado el poder legal para utilizar tu nombre para nuestro beneficio. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz. Gracias por ser obediente y ganar ese nombre. Que ese nombre se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Gracias por darnos ese nombre, Señor, para poderlo utilizar en autoridad. Y ahora, Señor, tu palabra dice que en mi nombre echarán fuera demonios y sanarán enfermos. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús echo fuera todo demonio en tu vida ahora. Y en el nombre de Jesús rompo toda atadura que te esté oprimiendo a ti. Y en el nombre de Jesús todo demonio que te esté oprimiendo con una enfermedad, en el nombre de Jesús sale fuera ahora. Y declaro sanidad en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te prospere. Mañana hay estudio del Evangelio de Juan. Estamos en el estudio del Evangelio de Juan los martes y los jueves, lunes y miércoles es el programa Vencedores, donde estamos estudiando la Biblia en forma lineal en el Evangelio de Juan. Y los martes y lunes y miércoles, estamos estudiando la Biblia en forma lineal en el programa Más que Vencedores. Vamos en el capítulo 9 de Juan, ¿ok? Martes y jueves estamos en el programa Principios de Fe, que estamos hablando temas específicamente para tu crecimiento espiritual en Cristo Jesús. Si no tienes una iglesia donde congregarte, te invito a que nos escribas. Con mucho gusto te paso la dirección de nuestra iglesia Cuartel de Dios, que está en el sur de Monterrey. Si Dios pone en tu corazón mandar una ofrenda, mandar algo, también mándame un mensaje. Con mucho gusto te puedo pasar las cuentas, porque este ministerio no solamente se dedica a hacer esto. Los que conocen el trabajo que Dios me ha dado, tenemos 3 comedores infantiles, tenemos 5 centros de rehabilitaciones a los que vamos a predicar la palabra de Dios y apoyamos a 2 comunidades de escasos recursos. Es decir, tu dinero ayuda a que otras personas conozcan el amor de Dios en palabra y en hechos. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te prospere en el nombre de Jesús. Amén.